Fernando Birri, uno de los precursores del nuevo cine latinoamericano, visitó nuevamente la Argentina. Es santafesino, pero desde hace muchos años vive en el exterior. A principios de los 50, se fue a estudiar al Centro Experimental de Cinematografía de Roma. A su regreso, fundó en su provincia natal el Instituto de Cinematografía de la Universidad Nacional del Litoral. La producción documental de este instituto inició una serie de cambios en el cine latinoamericano con películas como Tire 10. Fernando Birri habló acerca de estos primeros trabajos, de cómo logró hacerlos y de algunas de sus posteriores películas hasta llegar a El siglo del viento, su último trabajo. Yo soy un cineasta que se considera un autor, pero con una cosa que es fundamental subrayar, autor colectivo. Yo no soy un autor de los que trabajan imponiendo nada, yo no impongo nada, me enojo, grito, protesto, me río, esto, bailo, silbo, pero mi trabajo no es mi trabajo, mi trabajo es nuestro trabajo. Además, yo no sabía honestamente trabajar sino en equipo, por eso mi gran preocupación es tener siempre equipos que se identifiquen con la priorización. Y una vez que yo estoy seguro de los colaboradores, digamos así, entonces cada uno tiene el máximo de libertad para aportar todo lo que se le da la santísima gana. Y es más, cuando aportan cosas a las que yo ni siquiera me imaginé que podían ser, es cuando me pongo más feliz. Puedo decir que trabajamos desde siempre con el intento de cambiar las cosas. Si después eso lo quieren llamar revolucionario, llámalo como se le dé la gana. Con el intento de cambiar, así, con el intento de, si no sé si encontrar, pero de buscar lo nuevo. De buscar lo nuevo y de buscar lo nuevo, te diría no de manera gratuita, de buscar lo nuevo que pueda ser útil para el cambio en la sociedad en la cual realmente yo pienso que las cosas están muy mal, muy mal. Eso no lo puedo esconder, no lo puedo esconder, pero además es el tentativo de mi obra, si logrado, ¿no? Repito, volvemos a decir ya lo mismo. Entonces, si tú me aprietas para decirme en qué consistió ese cambio, que no fue casual, que fue razonado, eso sí es verdad. Es decir, por una parte, repito, no quiero inflacionar, por otra parte tampoco no quiero ser deshonesto, no quiero ser deshonesto y decir que todo esto no respondió de alguna manera a una concepción, a una visión del mundo, a una visión crítica del mundo. ¿Y en qué consistió ese cambio? El cambio que se empezó a intentar en la Universidad Nacional del Litoral con el Instituto de Cinematografía, que después se conoció en el mundo y hoy está en las historias del cine como la Escuela Documental de Santa Fe. Cuando se estrena el documental, que ese sí era un documental, en primer lugar introduce un elemento, una imagen que esa tampoco circulaba, esa era una imagen que no se vendía, que no se consumía, porque no era inconsumible por su carga de tragedia y de denuncia. Y cuando hacemos esto, a mí que siempre me gustó como el típico intelectual, artista latinoamericano, acompañar mis obras con manifiestos. A nosotros latinoamericanos nos gusta mucho escribir manifiestos. Entonces yo casi, no todas, pero las obras que yo considero importantes en mi vida fueron siempre acompañadas por un manifiesto. Y el manifiesto de Tire 10, que es del año 56-58, ya pasó casi medio siglo, es el manifiesto por un cine nacional, realista y crítico. Porque estas eran las tres instancias que en ese momento nosotros aportábamos, queríamos aportar a la visión cinematográfica de un país y de un continente. Inclusive aparecer una empresa casi demencial, proponer en vez de las productoras tradicionales una productora que fue una universidad. La misma universidad había una resistencia increíble, no te imaginas, para poder mostrar una cosa así, para poder hacer una cosa así en primer lugar y después mostrarlo. Entonces, una revolución de tipo productivo. Había también
una revolución, un tentativo de revolución del lenguaje. Inclusive por los medios limitadísimos que teníamos. Teníamos una cámara Payar Bolex a cuerda y un grabador veloz no profesional, y con eso nos largamos a hacer la película, con película vencida, que la Ferraña, dado mis méritos de haberme laureado, de haber obtenido mi diploma en el Centro Experimental de Cinematografía de Roma, nos regaló un poco de película, y después, claro, explicándonos que la película estaba vencida, pero que probáramos que a lo mejor se podía sacar. Como algo de cine habíamos leído y qué sé yo, nos acordábamos de que también Roberto Rossellini había hecho Roma Città Aperta con película vencida. Y entonces dije, bueno, si Roberto Rossellini hizo Roma Città Aperta, Roma Ciudad Abierta con película vencida, vamos a intentarlo. Y ahí, bueno, hubo toda una formulación de lenguajes cinematográficos, la cámara a la altura del ojo del hombre, en fin, toda la creación de un lenguaje que también quería de alguna manera innovar. Y lo último, pero que era lo primero, una revolución de sentido. Una revolución, en esta época se usaba la palabra contenidos, una revolución de contenidos. Es decir, una pequeña revolución en la visión de un país o de la realidad de un país que señalaba la carencia típica del subdesarrollo, para de alguna manera contribuir a cambiar esa realidad. Y ahí decíamos, para que ese protagonista de esa película pasara de la subvida a la vida, pasara del subestómago al estómago y estableciera una especie de ecuación mágica entre el estómago y la estrella. Este era un poco el concepto que nos movía. Cuando salió Tire 10, la primera encuesta social que se firmó en América Latina y por supuesto en Argentina, que la firmó un grupo de 120 muchachos y muchachas que nunca habían hecho cine en Santa Fe, en una universidad, producida por una universidad, eran todos fenómenos absolutamente anómalos, contracorrientes, en un país que tenía una industria cinematográfica ya firmada. Te estoy hablando de mitad de los años 50. Bueno, esa película suscitó realmente, prácticamente dividió primero la ciudad, después la provincia y al final Buenos Aires y el país, a favor y en contra. Y posiblemente, desde el punto de vista oficial, digamos así, eran más los que estaban en contra que los que estaban a favor. Los que tenían voz y voto, es decir, los que formaban los opinion makers, los que formaban opinión, gente como tú, a un cierto punto, realmente, en general, salvo honrosas excepciones, estaban en contra de ese tipo de operaciones, y afortunadamente, como que un poco todo lo que pasó en el planeta en estos últimos años hizo que la gente fuera evolucionando, madurando con golpes, posiblemente algunas veces, a veces con dolor, a veces con una gran carga de felicidad y de esperanza. ¡Porquito, mira! ¡Ah, caray! ¡Cuidado! ¡Mario! ¡Corito! ¡Vamos por conmigo! ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Rápido! ¡Vamos! Es una consecuencia, te diría así, la palabra justa sería en línea directa. ¿Cómo te voy a explicar? Es una sin Tire 10 no hubiera sido posible hacer Los Inundados, no importa, no importando, sin tener en cuenta que Los Inundados fue pensada antes de Tire 10. Cuando yo estaba viviendo mi primer exilio todavía en Roma, así cuando fui al Centro Experimental de Cinematografía y qué sé yo pensaba siempre qué película voy a hacer cuando vuelva a mi país. Y había un cuento de un escritor santafesino, Rosario, que vivió en Santa Fe, que se llama Mateo Bosch, en un libro hermoso, se llama Santa Fe, mi país, donde hay un cuento que se llama Los Inundados. Y ese cuento es el que yo por años soñé en llevar al cine. Cuando vine, me di cuenta que todavía las condiciones no estaban. Yo vine para hacer esa película, yo vine para hacer una película de ficción, yo no vine para hacer nada de documental, eso fue la realidad la que me lo impuso. Es decir, en todo caso, si querés, tener los ojos abiertos y las orejas abiertas para dar una respuesta a esa realidad que lo estaba pidiendo. Y entonces Los Inundados nace a posteriori de Tire 10. Sí, la primera urgencia es hacer Tire 10, pero sin abandonar la de Los Inundados. Entonces cuando nace Los Inundados, en los carteles decía, Los Inundados
había unos carteles hermosos con el personaje, que era un payador, además de Santa Fe, Pirucho Gómez, y decía, una película argumental de base documental. Y era eso, porque sin el documento de teoría esta película argumental no se hubiera podido hacer. Y decía también la picardía criolla en una película que le hará reír y pensar. Él iba en la motocicleta o a pie, en lo que fuera, nunca dejó de llevar su cuadernillo donde anotaba todo lo que hacía. A la luz de una vela con que alumbrábamos el mate, las facciones contraídas del obrero ponían una nota misteriosa y trágica. En un idioma sencillo y expresivo, contaba de sus 3 meses de cárcel, de su mujer hambrienta, de los compañeros comunistas que la policía había fondeado en alta mar, lo habían desaparecido misteriosamente. Mi hijo el Che es una película de la memoria. Yo siempre sentí la necesidad de pagar una terrible deuda con el Che, una deuda de afecto y una deuda de ideas. Pero por otra parte me parecía un tema demasiado delicado, demasiado doloroso como para encararlo así de manera... En primer lugar, jamás hubiera podido pensar en una película de ficción, por ejemplo, porque ahora he visto que ya se han aventurado. Y en una película documental no sabía bien tampoco cómo encararla por el material, en general el material que había, un material más bien, me animaría a decir, convencional, oficial, institucional, salvo, ¿sí? Pero de pronto leo el libro de don Ernesto, el papá del Che, que se llama justamente Mi hijo el Che, y que es una recopilación de documentos, de cartas, de cosas, donde te muestran un Che íntimo. Entonces ahí sí empezó a interesarme un poco esta cosa de... Como yo era muy amigo del papá, en La Habana compartimos muchas tardes y conversamos largamente sobre su hijo y sobre él, entonces casi espontáneamente se fue concretando este ectoplasma y tomó cuerpo y rostro y boina y estrella la figura de este hijo a través de los ojos del padre. Esto es lo que a mí me interesaba. Era cómo el padre contaba al hijo. Y entonces yo después decía, así como me preguntaban como vos esto, pero la película es un doble retrato. Es un retrato del padre que por sobreimpresión, por transparencia, retrata el hijo. Entonces, claro, es una película intimista, es una película que tiene un sentido de sus límites, es el padre hablando en cámara, contando con toda naturalidad hasta Buenos Aires, de principios de siglo, contando todo esto hasta el momento en que le ponen una bomba frente a la puerta de la casa, porque era el padre del Che, y se tiene que ir. Eso es un cuento hermoso de García Márquez y realmente también esas son, en general yo mientras hablo me doy cuenta que al final se repite la misma cosa, para toda la película es una especie de tiempo de maceración, así, son películas destiladas más que películas filmadas. Y con esto pasó lo mismo, con García Márquez, que es un hermano. Estudiamos juntos en el Centro Experimental de Cinematografía, él quería ser director de cine también, afortunadamente fracasó, y entonces tenemos uno de los más grandes novelistas del planeta, no solo de América Latina. Y siempre nos dijimos, como se dice entre amigos, un día tenemos que hacer una película juntos, un día vamos a hacer una película, sí, un día vamos a hacer una película. Cada vez que nos encontramos decimos lo mismo, hasta que al final un día, bueno, ya pasó demasiado tiempo para esta cosa, vamos a definirla. Y entonces me dice, agarra un cuento.
O sea, cede sobre la idea de no hacer sobre una cosa, y me da un cuento. Y claro, eso es lo que pasa, así, de sopetón, ¿no? Como se dice, a quemarropa, porque realmente a quemarropa. Y yo me di cuenta de que si en ese momento no le decía un cuento, no se hacía mal la película. Y entonces la memoria tiene el subconsciente, tiene cosas hermosas, porque, viste, ahora ya cambió todo eso, pero antes en los aeropuertos, cuando cambiaba un vuelo, había un aparato colgado ahí arriba con todas las letras y los números. Entonces hacía y salía, qué sé yo, Buenos Aires. Y entonces a mí me pasó lo mismo en la cabeza, así, me dieron vuelta todas las letras y salió un señor muy viejo con unas alas enormes, que era el cuento de él que más me gustaba. Entonces se lo digo, no, mira, un señor muy viejo con unas alas enormes, es tuyo, agárralo, me dijo. Ah, bueno, respiré. Cuando colgué el teléfono dije, se podrá hacer una película con este cuento, porque era el cuento que más me gustaba, pero era un cuento de una complejidad, de una dificultad extrema. Entonces me encerré en mi estudio, siempre en Roma, me encerré ahí, puse el libro en mi mesa de dibujo, puse los papeles en blanco al lado, y por 15 días no salí del estudio, e hice una especie de traducción ingenua, infantil, de cada palabra del libro, cada renglón del libro, cada párrafo del libro, trataba de traducirlo en una especie de pre-guión. Y cuando terminé, vi que era posible, vi que era difícil, y digo, bueno, tenemos película. Ahora desde el exilio sigue acompañando con brío la guerra de su gente. La luz del amanecer lo encuentra siempre levantado, afeitado y conspirando. Él bien podría quedarse dando vueltas y más vueltas en las puertas giratorias de la memoria, pero no sabe hacerse el sordo cuando lo llaman las voces de los tiempos y de los caminos que todavía no anduvo. Y así, a los 79 años de su edad, siguió ocurriendo cada día un nuevo nacimiento de Miguel Mármol, viejo maestro en el oficio del nacer incesante. La historia nace nace con mi lectura de Galeano, un escritor que yo realmente respeto como un maître à penser de los más calificados, o más concretamente el más calificado en el actual pensamiento latinoamericano, en el actual análisis de la realidad latinoamericana. Y el proyecto nace cuando leo la trilogía Memoria del Fuego, de la cual El siglo del viento es su último tomo, que vos sabés cuenta los 500 años, los últimos 500 años de América, toda América, del Polo Nor a la Tierra del Fuego. Y el libro es fascinante, es un libro que cuenta el revés de la trama, que cuenta la historia que no nos enseñan en las escuelas, porque es la verdadera. Es la historia no oficial. Nosotros hicimos una hermosa película llamada La historia oficial, pero se ponía después. Y esta es la historia no oficial. Entonces ese libro es realmente una provocación para cualquier cineasta, para cualquier intelectual que quisiera intervenir con su obra en su propia realidad. Para definirlo, para la comprensión de un espectador que no haya visto la película, diría es un noticiero. La idea fue un poco esa, así como uno a las 8, 8:30 de la noche, a la hora que sea, enciende la televisión y ve lo que pasó en el día, pues ahora enciendes la televisión y ves lo que pasó en el siglo. Es decir, en vez de ser noticiero de un día, es un noticiero de un siglo. Por eso mismo la composición del film son tantas pequeñas escenas, flashes que se acumulan, y con un material de cinemateca riquísimo, hay muchas cosas inéditas. La gente puede hablar de esto porque son mis colaboradores los que han encontrado estas cosas fundamentalmente. Claro, yo escribí el guión pidiendo cosas, suponiendo que podían existir en algún archivo del mundo, no sé, Zapata, por ejemplo, Pancho Villa, que te puede decir esos personajes así. Bueno, seguramente en algún lugar habrá algo sobre esta gente. Bueno, la búsqueda nos demostró que es verdad, que ese sería otro tema, en qué medida realmente hay una cantidad de material hermoso acumulado y en qué medida también hay, en parte, mucho material disperso, así que todavía no hay una sistematización de todo este material. Nosotros estuvimos buscando y encontrando material desde aquí, de la Cinemateca Argentina, en la Cinemateca Uruguaya, en la Cinemateca Cubana, en la Librería del Congreso en Washington, en Francia, en Alemania, en fin, se hizo una búsqueda, posiblemente me olvido de algún otro país, porque fue una búsqueda muy amplia, y aparecieron cosas hermosas realmente, aparecieron fragmentos
que le dan al film justamente esa característica de caleidoscopio mosaico que tú decías. El hilo conductor, vamos a decir, el hilo conductor como tema, como película, es un pequeño teatrillo de títeres, que eso sí lo hizo Walter Tonier, un artista uruguayo excepcional, dibujos animados, muñecos en plastilina, títeres. Entonces él construye, hacemos un teatro de títeres, inspirado en las pinturas primitivas de Solentiname. No sé si se acuerdan de aquella isla en Nicaragua donde estaba Cardenal, el poeta, y hacía pintar a los pescadores, hacía pintar a las amas de casa, y hacía una cosa hermosa, realmente muy primitiva, muy naif. Bueno, entonces inspirándonos en esta imaginería que es típicamente centroamericana, por lo tanto latinoamericana, él hizo un teatrillo de títere donde se cuenta, y este sería el hilo conductor, la vida de Miguel Mármol. ¿Quién es Miguel Mármol? Miguel Mármol es un salvadoreño, un hombre de lucha, está en todas partes donde hay ruido, él está luchando por sus ideas y por sus cosas, al que lo matan una cantidad de veces. Y cuando lo dejan muerto, o lo dejan creyendo que está muerto, resucita, aparece otra vez. Entonces, esto está en el libro de Galeano. Y en el libro de Galeano, la figura de Mármol es, de alguna manera, una metáfora de América Latina con sus incesantes muertes, pero con sus incesantes renacimientos también. Esa es la idea. La voz de Galeano es también el hilo conductor, ya desde el punto de vista, como te diría, no temático, sino expresivo. Porque, claro, si yo imagino el film como un noticiero tiene normalmente un locutor. Y por otra parte, la base de esa locución es lo que justifica y explica la imagen. Entonces, naturalmente, ¿quién mejor podía dar a la imagen todo ese dramatismo, o ese humor, o esa poesía que le puede dar su propio autor? Es decir, ¿quién podía darle a la imagen, a través de la palabra, la inteligencia de esa palabra, más que el mismo Galeano persona? Era imposible, no iba a encontrar otro. Yo sé que hace muchos años, ¿no?, que trabajo con esta idea del doc-fic. El doc-fic es documentario y es ficción. La gente dice, no es ni documental ni ficción. No, es las dos cosas. Es documental y ficción. Hay una cosa muy linda de Paul Klee, el pintor, en un libro que tiene sobre la teoría del color y de la línea. Entonces él dice, más o menos, dicen que el gris no es ni blanco ni negro. Yo digo que el gris es blanco y negro. Bueno, lo mismo te digo yo con respecto al doc-fic. El doc-fic es documental y ficción en la aspiración, en el sueño de una nueva perspectiva cinematográfica, de imagen, digamos así, en la creación de una nueva dimensión de la imagen. Y efectivamente, en el film están las dos cosas. Hay muchos fragmentos de film de ficción también incorporados. Por ejemplo, la imagen, la figura de Sandino y de los marines, la retirada de los marines en Nicaragua en el 33 y qué sé yo, está hecho con un film de Miguel Litén, por ejemplo. Un fragmento del film, una secuencia del film que está tomada e incorporada en la película. O sea que el film mueve una especie de lava de imágenes, digamos así, de sonidos, que forman parte o de cosas que nunca se han visto o de cosas que se han visto siempre, tratando de recomponer todo, porque es un film de composición, eso es lo que no se puede olvidar. Logrado no, eso es otra cosa, pero la intención es esa, es un film de composición, para dar una nueva imagen, una imagen de... Yo estoy tentado de decir inédita, no es inédita porque la llevamos todos, la conocemos todos, pero que de alguna forma no ha cristalizado, afortunadamente, todavía como una imagen oficial. Es decir, es una imagen in progress, es una imagen que se está haciendo, y que se está haciendo sobre todo, pienso cada vez más en la conciencia de los latinoamericanos, y en parte el tema que tú planteaste antes de un festival como este, toca también esto. Esto forma parte de una conciencia que se está haciendo. Yo las imágenes de repertorio las jugué de dos maneras, porque el teatrito lo filmé, pero las imágenes de repertorio, como repito, las encontré en archivos. Y las jugué de dos maneras. Algunas como imágenes inéditas que responden al 100% a lo que está diciendo él. No sé, él habla de Pancho Villa y fuimos a encontrar materiales, hablamos antes de todo, de Pancho Villa, prácticamente Pancho Villa frente al famoso tren que él había puesto en rieles cuando la Revolución Mexicana y donde llevaba a un sanatorio, entonces, un vagón hospital, digamos así. Y ahí la imagen y la palabra van juntas. O, por ejemplo, con imágenes muy convencionales, imágenes que están en los ojos de todo el mundo, una por todas. Marilyn Monroe con las polleras que se levantan, ¿no? Cuando está ahí en la rejilla de la Metropolitana. Y en esa imagen, en cambio, Eduardo cuenta lo que es Marilyn.
y dice, a esta muchacha le cortaron la papada, le limaron los dientes, en definitiva, la fabricó Hollywood. Entonces ahí das una imagen que está en los ojos de todo el mundo, porque ya pertenece a lo que se llama el imaginario colectivo, pero al mismo tiempo le das el sentido que esa imagen hasta ese momento no tuvo, que es el verdadero, por otra parte, porque lamentablemente fue así, es como una especie de revelación de una realidad que uno ya lleva prefabricada en los ojos y en las orejas, y de pronto viene un tipo y te dice, no señor, el rey está desnudo. ¿Qué me está diciendo? El rey está desnudo.